Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Como digo, son ideas, pensamientos que en lo personal me han sido de bendición y por supuesto sé que también lo ha sido para otros. Yo le quisiera pedir un favor. Si este video es de bendición para usted, para su vida, dos cosas. Número uno, deme un like. Usted sabe que eso nos ayuda muchísimo para extender el ministerio. Y en segundo lugar, compártalo con otra persona, un familiar suyo, un amigo. Lo que es de bendición para uno, casi 100%, también es bendición para otra persona. Así que gracias a Dios porque nos da esta oportunidad, porque nos permite estos medios para extender la palabra del Señor. Yo quisiera compartir hoy un pensamiento que está en el Salmo 51. El Salmo 51, por supuesto, es uno de los salmos más conocidos dentro de el ámbito cristiano y aún fuera, porque es lo que pudiéramos decir una oración desesperada. Es una angustia muy grande la del salmista. El salmista ve prácticamente que su mundo se hunde, se extingue. Como decimos, él ve que su barca se está hundiendo, que se le agotan las fuerzas. Yo quiero leer unos versículos. Salmo 51. Del 1 al 4, mire qué dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como dije, es una oración desesperada. Es una angustia. Yo quisiera tomar esta idea final. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Creo que no hay mejor expresión, clamor para esta oración. Volver a sentir el gozo de la salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? Podríamos decir que el gozo de la salvación es como aquel primer amor, cuando uno ha conocido al Señor. Cuando uno conoce al Señor y está, permítame la expresión, en esos días de luna de miel con el Señor. Asiste a todos los cultos. Comparte su testimonio donde va. Es un hombre o una mujer que está lleno de la gracia, de la unción, del toque de Dios. Es un hombre y una mujer de oración, de ayuno, de estudio, de testimonio, de gozo. Como decimos, no hay noche oscura, porque está en ese fervor del Señor. Es un motivo de alabanza,
de crecimiento el que uno tiene. David había vivido eso al juzgar por la lectura que hacemos. David había sentido el gozo de la salvación. ¿Cuándo fue que David tuvo esta experiencia? Hubo muchos eventos, muchas ocasiones en la vida de David. La mayoría los conocemos. Pero yo creo que una de ellas que marcó su vida fue cuando el profeta Samuel lo ungió. David era todavía un joven, sin ninguna experiencia fuera de cuidar las ovejas del Padre, su vida que conocemos. Pero cuando Dios llamó a David, dice que envió al profeta Samuel, lo envió con el aceite y le dijo: aquel a quien yo te mostrare, a ese de ungir. Y cuando llegó David, después de una larga selección, digamos, dice que Samuel tomó el aceite, ungió a David y dice: desde aquel momento el Espíritu del Señor vino sobre David. Qué experiencia tan hermosa. No podemos decir lo que David sintió. No lo podemos decir, pero nos lo podemos imaginar por quienes hemos tenido una experiencia similar, por lo que sabemos sentir la gloria, sentir la presencia, sentir la unción, sentir el llamamiento del Señor. Pienso que ese fue el preámbulo, la entrada de David a ese gozo de la salvación. Cuando David mató a Goliat, qué desborde de alegría, de gozo. David fue contra Goliat, diciéndole: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, el príncipe, el jefe de los ejércitos de Israel. Y sin darle tiempo, lo hirió y lo mató. ¡Qué gozo tan grande! No solamente porque era una salvación, hablando literalmente, porque liberaba a su pueblo de todo el asedio con que los tenían los filisteos, pero es el gozo de saber que la presencia del Señor está ahí. Cuando David llevó el arca de nuevo a su casa, fue tanto el gozo y el regocijo de David, instrumentos. Vamos a decirlo en nuestro lenguaje, toda la orquesta del pueblo, cantando, alabando, hasta danzando, del gozo de la presencia del Señor. ¿Y qué decir? Cuando Dios hizo un pacto con David, y le dijo: David, de tu descendencia vendrá el que me será rey en Israel por siempre. Hasta el punto que le dice: será llamado mi hijo. Los días de David fueron los días más hermosos. Un pueblo próspero, un pueblo bendecido. La vida de David se volvió en cierto sentido un punto de referencia para todos aquellos que vinieron después de él. Siempre se decía: y anduvo en los caminos de David su padre, o se apartó de los caminos de David su padre. En los días de Jesús, cuando Jesús entró en Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal, el pueblo iba cantando precisamente eso: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, que es como decir gloria a Dios en las alturas. Y tantos otros casos, eventos, circunstancias en que David sintió esa presencia del Señor, ese gozo del Señor. Hay que decirlo, el gozo de la salvación. Pero ahora David está en un momento difícil en su vida.
Como dije al comienzo, ahora David siente que su barca se hunde. Ahora siente que su vida como se extingue. David ha perdido el gozo de la salvación. David es un hombre seco. David es un hombre vacío, viviendo por vivir. Pero el gozo del Señor lo ha perdido. ¿Qué es perder el gozo del Señor? Yo quisiera que usted me acompañara a mirar unos ejemplos, y los voy a usar solamente como ejemplos de aquellas iglesias del Apocalipsis que nos ayudan a entender qué es tener y perder el gozo del Señor. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Si no, escuche la lectura. Quiero mencionar Efesios, la iglesia de los Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, empezando con el versículo 2. Le dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras, arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso es el primer amor. Eso es el gozo de la salvación. En medio de todas las tribulaciones, esta iglesia de Éfeso, de la cual no tenemos tiempo para hablar ahora, pero fue una iglesia modelo prácticamente. Pero mire lo que le dice el Señor, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Déjeme decirlo en las palabras de David. Has perdido el gozo de la salvación. Todo aquel trabajo, todo aquel esfuerzo, todo aquello que un día fue bonito, para lo que tuvo valor, para lo que tuvo ánimo, para lo que tuvo esperanza. Hoy día has perdido ese amor. Vamos un poquitito más adelante a la iglesia de Pérgamo. Ahí mismo capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué circunstancia tan difícil la de esta iglesia. 2 veces le dice: amada iglesia, tú estás donde mora Satanás. Me hace pensar que aquella ciudad donde estaba esta iglesia en Pérgamo, había tanta brujería, había tanta hechicería, había tanto vicio, había tanta maldad. Por algo dice, donde está el trono de Satanás. Y ahí en medio de esa circunstancia, tú has sido fiel, iglesia. Tú te has sacrificado, iglesia. Tú has guardado mi testimonio, aun cuando mataron a algunos de entre ustedes. Cuando se tiene el gozo de la salvación, cuando se tiene el primer amor, no hay adversidades. Pero ¿qué pasó con esta iglesia de Pérgamo? Mire lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti. Tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Qué triste que una iglesia que un día tuvo tanto valor, tanto fuerza, tanto coraje, hasta el punto de estar dispuestos a morir por el Señor, ahora su doctrina se ha ido abajo. Ahora le han dado lugar a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, doctrinas que le han traído culto a los ídolos, doctrinas que aún han servido de tropiezo. Una iglesia en la que ahora está la inmoralidad y parece que no le han dado atención. David había vivido esa misma experiencia. El reino de David casi se le había salido de las manos. Otros pueblos habían venido, otras culturas habían entrado, y el pueblo de Israel había bajado su moral, había bajado el culto al Señor. Nuevos cultos se habían levantado por diferentes lugares. David lo sabía, por supuesto, pero no le había dado atención, porque a David parecía como si eso, perdónenme la expresión, ya no le interesara. Finalmente, déjeme ir a la iglesia de la Odisea, ahí mismo Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire lo que le dice. Porque tú dices, iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Mire qué orgullo y qué soberbia tan grande. Es una iglesia donde no hay un elogio. Es una iglesia donde entrada, como decimos, iglesia, eres tibia. Porque estás llena de orgullo, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero le dice el Señor a la iglesia, como le dijo Natán a David, pero tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué reprensión tan fuerte. Para una iglesia que por eso algún día tuvo éxito, no nos lo dice, pero que por algo es iglesia, pero que ahora ha llegado a una condición de frialdad espiritual, de crisis espiritual, donde lo único que le queda es una vana jactancia, un orgullo, lo tengo todo, no necesito de nada. David le pasó eso. David está en su trono, David está en su gloria, tiene miles de hombres en su ejército, tiene una servidumbre muy grande, tiene todo lo que el rey podía desear. Y ha caído en ese autoorgullo, en esa autojactancia, en ese envanecerse. Permítanme la expresión, en ese ser frío. ¿Cuál es la situación suya y la mía? Vuelvo a la oración de David. Ha perdido el gozo de tu salvación, es decir, de la salvación del Señor. Vuelvo a decirlo, ha perdido su primer amor. Hermano, ha perdido usted aquellos días hermosos de su vida,
Cuando usted conoció al Señor, cuando usted era una mujer o un hombre de oración, cuando usted era un hombre o una mujer de la palabra de Dios, cuando usted estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el Señor, vigilias, días de ayuno, de testimonio, de compartir, con cansancio, con sacrificio, tal vez con hambre y con frío. Pero usted estaba en su primer amor. ¿Qué ha minado ese amor? Como le dijo el Señor a estas iglesias, has perdido tu primer amor. Le has dado lugar a falsas doctrinas, le has dado lugar a falsas enseñanzas. Ese reino de David que un día fue de gloria, ahora hay que decirlo dentro de sus límites, es un reino de vergüenza. Su vida, hermano o hermana, si un día fue de gozo y de alegría, ¿cómo está su casa hoy día, hermano? ¿Cómo está su iglesia hoy día, hermano? ¿Cómo está su vida hoy día, hermano? Yo espero con la gracia de Dios que la palabra de Dios le hable a usted como le habló a David, y que en su corazón y que en su vida haya esta oración tan tremenda de David. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y sobre todo esto, no me eches de delante de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme aquellos días en que yo tenía el gozo de mi salvación. David sabía, conocía, fue testigo de cuando el Señor desechó a Saúl. Literalmente dice así: lo echó de su presencia y quitó el Espíritu Santo de Saúl. Saúl entró en una angustia, en una desesperación. Conocemos la historia, que terminó suicidándose. Y esto es lo que David le está diciendo ahora: Señor, por favor, Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Y yo oro por usted, hermano, por usted, hermana, que en este día usted le pueda decir al Señor: Señor, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de aquellos primeros días, hazme volver a la fuente que llenó mi vida, hazme volver, Señor, con el cántaro lleno. Señor, úngeme como ungiste a David. Y vuélveme el gozo de la salvación. Yo quiero orar por usted, hermano, por usted, hermana, ahí donde se encuentre. Y quiero orar con la oración de David, porque es una oración tan profunda. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí.
no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Padre, yo confieso esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.